Muy buenos días, queridos hermanos. Vamos a hacer entonces un breve esbozo de la palabra de Dios. Abrimos la palabra en el capítulo 1 del libro de Juan, el apóstol amado. Dice: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces no podemos decir que no hemos pecado o que no somos pecadores. Todos somos pecadores y por lo tanto necesitamos la purificación con su sangre y necesitamos la justificación por su justicia. Vamos a leer entonces, acabamos de leer el libro de Juan 1:8. Ahora vamos a leer de Obras, página 34. Entonces, estamos hablando acerca de Cristo, nuestra justicia. ¿Quién es nuestra justicia? Cristo, nuestra justicia. ¿Ya? Entonces, para comprender que Cristo es nuestra justicia, necesitamos entonces comprender que somos pecadores. ¿Y quién nos hace entender que somos pecadores? Es la ley que está en el lugar santísimo, la ley de Dios. Dios requiere que confesemos nuestros pecados y que humillemos nuestro corazón ante Él. ¿Ya? Eso Dios requiere, Dios demanda. Dios exige que nosotros confesemos nuestros pecados, ¿ya? Y que humillemos nuestro corazón. Entonces acá vamos a poner así. Entonces Dios exige que confesemos y confesar el pecado, humillar el corazón, ¿ya? Que confesemos nuestros pecados y Dios exige. ¿Dios dónde está? Dios está en su trono. ¿Ya? Dios está en su trono. Desde el cielo exige, por medio de la ley que está, ¿qué cosa? La ley que está en el cielo exige. La ley que está en el cielo exige, demanda, que humillemos nuestro corazón y que confesemos nuestros pecados, porque contra la ley hemos pecado, contra la ley de Dios. ¿Ya? Dice, pero al mismo tiempo debiéramos tenerle confianza como un padre tierno, que no abandonará a los que ponen su confianza en Él. No solo el Señor desea que confesemos el pecado y que humillemos el corazón,
sino también qué es lo que exige Dios, que tengamos confianza en Dios, que tengamos confianza, que confiemos que Él es nuestro Padre, que sí nos va a perdonar, ¿cierto? Es como los hijos se portan mal y después están de miedo, piensan que su papá le va a pegar. Pero el hijo, si es que tiene confianza, dice, sí me va a llamar la atención, me va a gritar mi madre, mi padre, pero después mi mamá, mi papá me van a perdonar. Tiene confianza. Así también nosotros, si confesamos nuestros pecados, no debemos vivir de miedo, sino que confesamos nuestros pecados, debemos tener confianza que nuestro Dios nos va a salvar, nos va a perdonar, ¿ya? Muchos de nosotros caminamos por vista y no por fe. Creemos en las cosas que se ven, pero no apreciamos las preciosas promesas que se nos dan en la palabra de Dios. Sin embargo, no podemos deshonrar a Dios más decididamente que mostrando que desconfiamos de lo que Él dice, poniendo en duda si el Señor nos habla de verdad o nos está engañando. Entonces nosotros, como no vemos a Dios, creemos que Dios no nos perdona. Pero dice la palabra, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Entonces, cuando lo hemos confesado nuestros pecados, estemos seguros que Dios nos ama. Muy bien. Dios nos perdona. Dios nos ama, Dios nos perdona. Eso es verdad. Tenemos que tener confianza. Dios no nos abandona por causa de nuestros pecados. Dios nos abandona porque tenemos nuestros grandes pecados. ¿Nos abandona? A pesar que tenemos nuestros grandes pecados, Dios no nos abandona. Quizá hayamos cometido errores, quizá hayamos contristado al Espíritu Santo, pero cuando nos arrepentimos, acudimos a Él con corazón contrito, no nos desdeña. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Dice, arrepentirnos. Y cuando nos arrepentimos, Dios nos mira así medio de costado, así, o nos perdona. Nos perdona, Él no nos mira extraño. Si nos arrepentimos, dice, Él no nos mira extraño. Hay estorbos que deben ser movidos. Se han fomentado sentimientos equivocados y ha habido orgullo, suficiencia propia, impaciencia y murmuraciones. ¿Cuáles son los pecados que hay en el alma? Orgullo, suficiencia propia, ¿ya? Orgullo, suficiencia propia, dice, impaciencia, murmuración. Impaciencia, murmuración, ¿ya? Todo esto nos separa de Dios. Deben confesarse los pecados. Debe haber una obra más profunda de la gracia en el corazón. Los que se sienten débiles y desanimados deben llegar a ser hombres fuertes en Dios y deben hacer una noble obra para el Maestro, pero deben proceder con altura, no deben ser influidos por motivos egoístas, ¿ya? Entonces dice, los que se sienten débiles y desanimados deben llegar a ser hombres fuertes, ¿cierto? Fuertes en Dios
y deben hacer una noble obra para el maestro, ¿ya? Deben hacer una noble obra para el maestro. La mejor obra que se puede hacer entonces es confesar nuestros pecados. Debemos aprender en la escuela de Cristo. Solo su justicia puede darnos derecho a una de las bendiciones del pacto de la gracia. Entonces, ¿qué es lo que debemos primero aprender? Que Cristo murió por nosotros. Preparó su justicia purificadora y preparó su sangre, su justicia justificadora y preparó su sangre purificadora. Preparó su vida perfecta para ser nuestro abogado, nuestro mediador, sumo sacerdote. Entonces, de esa manera tenemos a Cristo al lado de Dios, ¿ya? Tenemos entonces a Cristo al lado de Dios. Él está como nuestro abogado, intercediendo a nuestro favor, nuestro abogado. ¿Con qué intercede? Con su justicia. ¿Con qué intercede? Con su justicia, con su sangre. Al lado de Dios. Intercede con su justicia, con su sangre, a favor de todo pecador arrepentido y confeso. Arrepentido y confeso. A todo pecador creyente, que cree, que confía en Dios y en Cristo. ¿Ya? Él es abogado entonces de los que confiesan sus pecados y humillan su corazón, arrepentidos de aquellos que confiesan y creen que Jesús es el Hijo de Dios. Durante mucho tiempo hemos deseado y procurado obtener estas bendiciones, pero no las hemos recibido porque hemos fomentado la idea de que no podríamos hacer algo para hacernos dignos de ellas. No hemos apartado la vista de nosotros mismos, creyendo que Jesús es un Salvador viviente. ¿Qué cosa es Jesús? Jesús, ¿qué es de nosotros? Un Salvador viviente. ¿Ya? Es un Salvador viviente. No debemos pensar que nos salvan nuestra propia gracia. ¿Nos salva nuestra propia gracia? No. Jesús es el Salvador viviente. No nos salva nuestra propia gracia. O no nos salva nuestros propios méritos. La gracia de Cristo es nuestra única esperanza de salvación. ¿Qué es lo que nos salva? La gracia de Cristo. Es nuestra única esperanza de salvación. Jesús es un Salvador viviente. La gracia de Cristo es nuestra única esperanza. Si Cristo no es nuestro abogado, estamos perdidos, estamos condenados. Pero Cristo es nuestro abogado. Debemos confiar, debemos confesar nuestros pecados, arrepentirnos ante Dios y ante su ley y pedir que Jesucristo ruegue por nosotros en todo momento. Dice aquí: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Entonces, este es el impío. El impío.
deje el impío su mal camino. ¿Cuáles son sus malos caminos? Su orgullo, suficiencia propia, su impaciencia, su murmuración y todos sus pecados. Esos son sus malos caminos. Él debe apartarse de estos malos caminos. ¿Cómo apartarse? Confesando sus pecados, humillándose ante Dios. Dice, el cual tendrá misericordia, el Dios nuestro, el cual será amplio para perdonar. Ya ves, amplio para perdonar. Isaías 55, 7. Deje el impío su mal camino y vuélvase al Señor. Debemos creer en la promesa en sí y no aceptar un sentimiento como si fuera fe. Cuando confiamos plenamente en Dios, cuando descansemos solo sobre los méritos de Jesús como un Salvador que perdona los pecados, recibiremos toda la ayuda que podemos desear. Entonces nuestro Señor Jesucristo es un Salvador viviente. La gracia de Cristo es nuestra única esperanza. Cristo nos salva. Es, dice acá, el Salvador que perdona. Es el Salvador que perdona. El Salvador que perdona, ¿ya? Que perdona los pecados. Que perdona los pecados. Él es el que perdona nuestros pecados. Miramos a nuestro yo como si tuviéramos poder para salvarnos a nosotros mismos. ¿Nosotros mismos tenemos poder para salvarnos? No, es Jesús que nos puede salvar de la ira venidera, del juicio, del castigo. Jesús nos puede salvar, ¿ya? Miramos como si nosotros pudiéramos salvarnos, pero Jesús murió por nosotros, porque somos impotentes para hacer eso. Nosotros no podemos ir a la cruz a morir ahí crucificados, obedeciendo los mandamientos sin fallar en un punto. Eso no podemos hacer. Por eso es que Cristo vino a obedecer y no falló en un punto en obedecer la ley de Dios. Entonces Cristo es nuestro fiador, nuestro sustituto, nuestro garante. Él es nuestra justicia, Él es nuestro sacrificio. Su sangre es nuestra sangre, su justicia es nuestra justicia, ¿ya? Entonces, en Él está nuestra esperanza, nuestra justificación y nuestra justicia. En Cristo está nuestra esperanza, nuestra justificación, nuestra justicia. ¿Tenemos justicia? Claro, sí tenemos justicia, y esa justicia está en Cristo. Nosotros mismos no tenemos justicia. No debemos desalentarnos y temer que no tenemos Salvador, o que Él no tiene pensamiento de misericordia hacia nosotros. En este mismo momento, está realizando su obra a nuestro favor, invitándonos a acudir a Él. En este mismo momento, Cristo está haciendo una obra por nosotros. Está ante Dios suplicando que Dios también nos perdone y nos acepte, ¿ya? En nuestra impotencia y ser salvados a su lado, lo deshonramos con nuestra incredulidad. Es asombroso cómo tratamos a nuestro mejor amigo. ¿Quién es Jesús? Nuestro mejor amigo. Pero no, cuando no creemos que Él nos perdona, cuando no creemos que Cristo nos salva, cuando no creemos que Él es nuestra justificación y justicia, entonces, dice aquí, es asombroso cómo tratamos a nuestro mejor amigo. A pesar que Él es nuestro mejor amigo, nosotros nos olvidamos y no acudimos a Él en busca de perdón y justificación. Cuán poca confianza depositamos en aquel que puede salvarnos hasta lo sumo y que nos ha dado toda evidencia de su gran amor. Entonces, podemos decir acá, Jesús me ama. Jesús me ama, ¿ya? Jesús me ama. Mis hermanos, esperen que sus méritos los recomendarán para recibir el favor de Dios.
Vamos, esperen que sus méritos lo recomiendan para recibir el favor de Dios, pensando que deben ser librados del pecado antes de que confíen en su poder para salvar. Si esta es la lucha que se efectúa en su mente, temo que no obtendrán fortaleza, que al final se desanimen. Entonces, si confiamos en nuestros méritos, nos vamos a desanimar. Pero si confiamos en los méritos de Cristo, vamos a estar animados, porque el Señor dice: miren y vivan, miren y vivan. Ya, nada más. Padre, Vamos a cantar.